Desde que tengo memoria, mi infancia siempre fue diferente, no como la de los niños del barrio, con juegos y amigos corriendo por las calles sin preocupaciones. La mía estaba llena de susurros y miradas extrañas, todo por esas conversaciones que tenía, conversaciones con gente que nadie más veía. Al principio, cuando era muy pequeño, mis padres pensaron que era normal, esa típica etapa del amigo imaginario. A los 5 años, recuerdo claramente a ellos, mis compañeros invisibles. Jugábamos en mi habitación, les contaba mis secretos y ellos a mí los suyos. Era divertido, hasta que empecé a hablar de familiares que, según yo, conocía muy bien, pero que en realidad nunca había visto en persona. Él es mi abuelo, le dije una vez a mi madre, señalando al vacío junto a mí. Mi madre sonrió al principio, pensando que era una de mis fantasías. ¿Y qué te dice el abuelo, hijo?, me preguntó, siguiendo el juego. Pero cuando empecé a contarle cosas que solo mi madre sabía de su padre, que había muerto antes de que yo naciera, su sonrisa se borró. Le conté anécdotas, detalles íntimos que mi abuelo le había contado a ella en vida. El asombro en sus ojos se convirtió en preocupación, y esa preocupación se extendió como un reguero de pólvora por toda la familia. Mi padre, mis tíos, mis hermanos, todos se maravillaban y se inquietaban a partes iguales. ¿Cómo sabe esas cosas?, se preguntaban. Yo solo respondía que me las contaban ellos, pero no solo eran los detalles familiares. A veces predecía cosas pequeñas, eventos que estaban a punto de ocurrir en casa. Al principio lo tomaron como coincidencias, pero las coincidencias se volvieron demasiado frecuentes, demasiado precisas para ser ignoradas. Pero el asombro familiar pronto se transformó en algo más oscuro fuera de casa. Los vecinos. Ellos no entendían. Empezaron a mirarme con recelo. Recuerdo claramente las madres susurrando entre ellas, apartando a sus hijos cuando me acercaba. Es un niño raro. Mejor que no jueguen con él. Y sus hijos, mis compañeros de clase, empezaron a evitarme también. Cuando intentaba acercarme, a veces terminaban llorando. No les hacía nada, no los golpeaba ni los insultaba. Simplemente hablábamos, o al menos yo hablaba, y ellos decían que escuchaban voces en su cabeza, como si les hablara sin abrir la boca. Se comunica con nosotros con la mente, decían con los ojos llenos de lágrimas. Da miedo. Miedo. Esa palabra la escuché toda mi vida. Miedo era lo que yo provocaba en los demás, sin entender por qué. Esa incomprensión, ese rechazo, me fueron aislando poco a poco. Me convertí en Alfonso, el solitario. El mundo me daba la espalda, me excluía, y yo no entendía por qué. No había hecho nada malo, solo era diferente. Una tarde, a la salida de la primaria, mi madre fue a recogerme. Estaba charlando con un grupo de madres en la acera frente a la escuela. De repente sentí una urgencia, una voz en mi cabeza que me gritaba: Aléjense, aléjense de aquí ahora. Le dije con insistencia, tirando de su brazo: Mamá, tenemos que irnos, tenemos que alejarnos de aquí. Mi madre, sorprendida por mi repentina insistencia, me miró muy molesta. Alfonso, por favor, tranquilízate. ¿Qué te pasa? Deja de estar diciendo cosas, ¿quieres? Mamá, por favor, créeme. Tenemos que irnos. Un coche se va a estrellar aquí mismo donde estamos. Insistí con todas mis fuerzas.
Mi madre dudó, pero me conocía. Sabía que no era dado a las rabietas sin motivo. Mi insistencia, mi genuino terror, la hacía dudar. Al final, cediendo a mi insistencia más que a mi creencia, se despidió rápidamente de las otras madres y me arrastró lejos de la acera, hacia la esquina de la calle. Apenas habíamos dado unos pasos cuando un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Nos giramos y vimos un coche descontrolado. Se había estampado justo donde habíamos estado parados hacía unos segundos, destrozando un poste de luz y esparciendo escombro por todas partes. Las madres que seguían allí gritaban horrorizadas. Mi madre me abrazó con mucha fuerza, temblando y con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Yo no lo sabía, simplemente lo sentí. A partir de ese día, mis habilidades, como empecé a llamarles en mi cabeza, se hicieron más evidentes, más intensas. Empecé a saber lo que la gente iba a decir justo antes de que abrieran la boca. Mis sentidos se agudizaron de una manera inexplicable. Podía sentir las energías de las personas, discernir si sus pensamientos eran genuinos o si estaban mintiendo, si tenían buenas o malas intenciones. Incluso, a veces, sentía que podía entrar en sus mentes, influir en sus pensamientos, manipularlos sutilmente sin que se dieran cuenta. Todo esto me confundía, me asustaba y al mismo tiempo me fascinaba. Necesitaba entender qué más pasaba. Empecé a buscar respuestas, primero en libros de brujería que encontraba en viejas librerías, páginas amarillentas llenas de símbolos extraños y rituales oscuros. Luego, internet, foros ocultistas, páginas web, historias de magia negra. Cuanto más leía, más me sentía atraído por ese mundo oscuro, por ese poder que parecía rescindir en las sombras. Cuando entré a la universidad, busqué ayuda en el mundo real. Mercados esotéricos, tiendas de magia negra, brujos, santeros, chamanes. Los busqué desesperadamente, esperando encontrar a alguien que entendiera lo que me pasaba, que me guiara, que me enseñara a controlar mis dones. Pero en lugar de eso, solo encontré rechazo. No estás preparado, me decían algunos, mirándome con desconfianza. Tus energías son demasiado volátiles. Otros simplemente se negaban a ayudarme, cerrándome las puertas en la cara. Ese rechazo fue la gota que derramó el vaso. La soledad se convirtió en resentimiento, el resentimiento en rabia. Si el mundo me rechazaba, si me negaban la ayuda que buscaba, entonces me valdría por mí mismo. Me instruiría por mi cuenta en ese camino oscuro que tanto me atraía. La magia negra, el poder prohibido, se convirtió en mi obsesión, en mi refugio. Mis dones, en lugar de ser una bendición, se convirtieron en herramientas para alimentar mi creciente oscuridad. En la universidad, en una de mis clases, tuve un problema con un profesor. Me dio malas notas en un examen, injustamente, lo sabía. Fui a reclamarle. Argumenté con lógica y pruebas que merecía una mejor calificación. Pero el profesor simplemente no le caía bien. Discutimos acaloradamente y a pesar de tener la razón, me reprobó en la materia. La rabia me consumió por dentro. Al llegar a casa, sentía un deseo visceral de venganza, de que algo malo le sucediera a ese profesor injusto. Busqué entre mis libros de magia negra
hasta que encontré una página que llamó mi atención. Decía entierro. La receta era macabra, los ingredientes repulsivos: velas negras, un costalito de tela oscura, incienso y tierra de panteón, tierra de un cementerio. Según el libro, para un entierro efectivo, la tierra debía ser de alguien que hubiera muerto de forma trágica en un accidente repentino. Esa misma tarde fui al mercado de santeros, compré las velas, el costalito y el incienso. Lo más difícil fue conseguir la tierra de panteón. Fui a un cementerio cercano y, con la conciencia pesada, soborné a un joven sepulturero. Le dije que necesitaba tierra de un difunto que hubiera muerto en un accidente. Me miró con suspicacia, pero el dinero lo convenció. Me llevó a una tumba anónima en la parte más antigua del cementerio y me dio un puñado de tierra oscura y fría. Este murió en un accidente de coche. Escuché que dicen que su alma sigue atormentando. Por la noche, subí a un cerro cercano, un lugar solitario y alejado de las miradas curiosas. A la luz de la luna menguante, encendí las velas. Saqué una fotografía del profesor que obtuve por las redes sociales y esparcí el incienso. Además, saqué el costalito y la tierra de panteón. Siguiendo las instrucciones del libro, conjuré el hechizo. Palabras oscuras, invocaciones macabras, mientras se enterraba el costalito lleno de tierra maldita en la tierra del cerro. Que este muerto se levante y atormente a mi enemigo. Que no tenga paz ni de día ni de noche hasta que repare su injusticia. El hechizo estaba conjurado. El entierro estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar y ver las consecuencias. Al día siguiente, el profesor suplente entró al aula. Buenos días, jóvenes. Vengo a sustituir al profesor. Ha tenido un accidente y no podrá impartir clases hoy. Todos en clase se quedaron callados. Yo en mi asiento sentí una sorpresa mezclada con una extraña alegría. Un accidente, justo después del entierro. No podía ser, ¿o sí? Realmente había funcionado. No podía ser tan sencillo. Pero la duda sembró una semilla de certeza en mi interior. El suplente continuó explicando los detalles. Tuvo un accidente de coche esta mañana. Afortunadamente no fue grave, pero está en el hospital recuperándose. Mencionó un choque, un despiste al volante. Mientras escuchaba, una sonrisa casi imperceptible se me dibujó en mis labios. El entierro había funcionado, aunque no era mi intención que realmente saliera herido. Solo quería que sufriera, que sintiera el peso de su injusticia. No quería quitarle la vida. Días después, el profesor regresó a clase. Entró con dificultad, moretones marcándole el rostro, un brazo en cabestrillo. Su mirada cansada y apagada confirmaba la historia del accidente. Al verlo así, sentí mucha satisfacción, pero no puedo mentir, me sentí un poco culpable. Ver su estado físico, su fragilidad, me produjo una extraña sensación de poder. Había sido yo. Yo con mis manos, con mis palabras oscuras, había causado esto. Muchachos, tuve un accidente terrible. Iba conduciendo y de repente me sentí muy cansado, como si me hubiera quedado dormido por un instante. Cuando quise reaccionar, ya estaba fuera de la carretera, directo a un pequeño río. Fue un golpe fuerte. Me golpeé la cara, me disloqué el hombro, pero estoy vivo. Doy gracias a Dios por protegerme. Dios no tuvo nada que ver. Pensé con cinismo, fui yo.
La culpa comenzó a roer mi conciencia. No quería que muriera, solo quería que sufriera un poco. El poder era adictivo, sí, pero la idea de haber causado un daño tan real, aunque sea solo un accidente, me inquietaba. Esa noche, volví al cerro en la oscuridad, con la linterna en mano. Desenterré el costalito. Mientras lo hacía, sentía una extraña frialdad emanando de la tierra, como si algo oscuro se resistiera a ser liberado. Recité las palabras inversas del entierro, intentando deshacer el hechizo. No sabía si realmente funcionaría, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba aliviar el peso en mi conciencia. Después de aquello, me sentí diferente, con poder, con una soberbia creciente. Me di cuenta de que podía manipular la realidad, doblegar voluntades, atar destinos, y mi mente inmediatamente se dirigió hacia ella, hacia la chica que me gustaba. Desde que empezamos la universidad, Laura había sido mi obsesión silenciosa, guapa, inteligente, popular y completamente ajena a mi existencia. Yo era invisible para ella, un chico más en la clase, quizás un poco raro, pero nada más. Aunque no me consideraba feo, sabía que no estaba en su radar, pero ahora tenía una herramienta, un poder para cambiar eso. En clase, me sentaba justo detrás de ella. Un día, aprovechando un momento de distracción, con unas pequeñas tijeras que siempre llevaba conmigo, corté un mechón de su hermoso cabello castaño. Lo guardé en un pequeño pañuelo de seda. Al llegar a casa, preparé el amarre: listón rojo, velas rosadas, incienso de rosas y el mechón de cabello de Laura. Recité las frases de mi libro de magia negra, invocando fuerzas oscuras para que la atrayeran hacia mí. A los pocos días, el cambio fue palpable. Laura empezó a prestarme atención. Al principio, pequeños gestos, una sonrisa, una mirada más larga de lo habitual. Luego, mensajes al teléfono, buscándome en los pasillos de la universidad. Me invitaba a tomar café, me llevaba comida a clase. De repente, era el centro de su universo. Y yo era feliz. Había conseguido a la chica de mis sueños. Pasábamos mucho tiempo juntos, risas, confidencias, una intimidad que iba creciendo, hasta que llegó la noche en que nos acostamos juntos. Y entonces el encanto se rompió, o al menos para mí. Pronto me aburrí de Laura. La posesión, la conquista, había sido más excitante que la relación en sí. Deshice el amarre con la misma facilidad con la que lo había creado. Y como era de esperar, Laura se alejó. Volvió a ser indiferente, como si nunca hubiera existido nada entre nosotros. Para ella, seguramente, habría sido una confusión pasajera, un capricho repentino. Para mí, solo había sido un experimento, una prueba de mi poder. También comencé a cobrar pequeñas venganzas. Compañeros que se habían burlado de mí en el pasado, vecinos que me habían rechazado de niño, profesores que me habían tratado injustamente, pequeños embrujos, mal de ojo, mala suerte que les sobrevenía de forma inexplicable, enfermedades repentinas, accidentes menores, problemas laborales, discusiones familiares, nada grave, solo lo suficiente para incomodar, para hacerles sentir el peso de mi poder. Cada éxito me llenaba de una satisfacción oscura, de un placer perverso. La universidad, la verdad, dejó de interesarme.
Las clases me aburrían. Los exámenes me parecían triviales. Renuncié. Mi cuarto se convirtió en mi santuario oscuro, rodeado de libros de magia negra, velas, hierbas, inciensos. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo, investigando, profundizando en las artes oscuras. Consumía información vorazmente, buscando rituales más poderosos, conjuros más efectivos. A través de blogs y foros ocultistas en internet, contacté con un par de personas que parecían entender de lo que hablaba. Me invitaron a una celebración donde podrían darme información sobre el manejo de la energía. Curioso, y con la soberbia de quien se cree invencible, acepté. La fiesta se celebraba en una mansión lujosa en las afueras de la ciudad, un lugar aislado, rodeado de oscuridad y silencio. Al llegar, me sorprendió la cantidad de gente presente: políticos, religiosos, empresarios, rostros conocidos, gente importante, todos reunidos allí, en ese lugar apartado. Todos parecían seguir a un líder, que por cierto parecía muy carismático. La celebración pronto se tornó en algo inquietante. Llevaron a una mujer joven, la desnudaron y la colocaron sobre una especie de altar rústico en el centro del salón. Comenzaron a bañarla con sangre, mientras todos reían y parecían disfrutar la escena. Realmente la escena era repulsiva, escalofriante. Había algo profundamente perturbador en aquella ceremonia. A las 3 de la madrugada, sintiéndome incómodo y con un desagrado terrible, decidí marcharme y salí sin despedirme. Al llegar a casa, las imágenes de la ceremonia me perseguían. La sangre, los cantos, la mirada vacía de la mujer en el altar. Prometí no regresar jamás a ese lugar. Pero las consecuencias de esa noche no tardaron en llegar. A la mañana siguiente, me desperté exhausto, como si no hubiera dormido en absoluto. Sentía una presencia extraña en mi cuarto, una sombra invisible que me observaba. Mis hombros me pesaban horriblemente, como si estuviera cargando un bulto invisible. Perdí el apetito. La comida me sabía a ceniza. Así estuve durante días, débil, cansado, atormentado por una sensación constante de opresión. Luego empezaron los ruidos, susurros en la oscuridad de la noche, rasguños en las paredes, golpes en el techo. Por las noches, despertaba sobresaltado y veía cómo la esquina de mi cama se hundía, como si alguien invisible se hubiera sentado a mi lado. Sentía que me faltaba el aire, una presión insoportable en el pecho. El miedo me atenazaba. Y luego las vigilancias. Empecé a ver coches extraños aparcados frente a mi casa. Coches oscuros con las luces apagadas. Gente observando desde las sombras. Eran ellos, la gente de la mansión. Me estarían vigilando. Quizás pensaban que les había dado la espalda. El miedo se convirtió en paranoia. Me sentía atrapado, rodeado, perseguido por fuerzas oscuras que ya no podía controlar. Pasaron unos días y la situación se volvió insostenible. La paranoia, el cansancio constante, los ruidos nocturnos y la sensación de ser vigilado me estaba consumiendo. Mi cuarto, que antes era mi refugio oscuro de poder, se había transformado en una prisión, un campo de batalla donde fuerzas invisibles luchaban por mi alma. Decidí que no podía más. Necesitaba ayuda, aunque fuera de ese mismo mundo esotérico que me había traído hasta aquí. Recordé el mercado de santería,
el lugar donde había comprado los ingredientes para el entierro. Tal vez allí, en medio de velas, hierbas y amuletos, encontraría alguna respuesta, alguna solución. Aunque había intentado revertir el hechizo por mi cuenta, usando contraconjuros de mis libros, no había logrado sentirme mejor. Quizás me habían hecho otro embrujo, una venganza por mis propios actos. Necesitaba saber qué me estaba pasando. Al llegar al mercado, la gente, sin dudar, me guió hasta una caseta al fondo del mercado. Pregunta por la señora Elena. Ella te puede ayudar. Entré en la caseta. Una mujer de mediana edad y vestida con ropas coloridas me esperaba sentada tras una mesa cubierta de cartas y amuletos. Al verme, sin siquiera mediar palabra, negó con la cabeza con un gesto grave. Estás muy mal, muchacho. Te rodean energías muy oscuras, muy fuertes. Apenas podía mantenerme en pie. El cansancio me había debilitado hasta la extenuación. Me senté pesadamente en la silla frente a ella y comencé a hablar, a vomitar toda la historia que me quemaba por dentro. Le conté de mi don de infancia, de las premoniciones, de mi atracción por la magia negra, del entierro al profesor, de los amarres, de los hechizos de venganza y finalmente de la fatídica noche en la mansión y de las consecuencias que me atormentaban. La señora Elena escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, hijo», me dijo con un tono de lástima en la voz. «Te has metido en un lío muy grande. Puedo ayudarte con algunas cosas. Porque sí, alguien te ha hecho un entierro. Y sí, tienes un muerto encima, pegado a tu alma, atormentándote». Todo encajaba. La sensación de peso, la opresión, los ruidos, las vigilancias. Era un muerto, un espíritu oscuro que se había aferrado a mí. Te lo puedo ahuyentar, hacer un ritual de limpieza, romper el entierro que te han hecho, pero hay cosas que no van a volver a la normalidad tan rápido. Has jugado con fuerzas muy peligrosas, muchacho. La brujería, aunque la uses para placer, como dices, cobra factura. Te pasa factura en el amor, en tu vida diaria, en tu salud. Te sentirás mal durante mucho tiempo. A pesar de sus palabras sombrías, me aferré a la esperanza de la ayuda. La señora Elena comenzó a preparar un ritual. Encendió velas de colores, quemó hierbas, recitó oraciones en voz baja, me hizo beber un brebaje de sabor amargo y me roció con un líquido frío y oloroso. Durante el ritual, sentí una extraña sensación de calor y frío alternándose en mi cuerpo. Al final, unos minutos después, sentí un ligero alivio, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Salí de la caseta sintiéndome un poco mejor, más ligero, con menos miedo. Aquella noche, después de mucho tiempo, logré dormir sin pesadillas, sin sobresaltos. Por un breve instante, creí que lo peor había pasado, pero la calma fue efímera. Apenas un mes después, los sucesos volvieron, y esta vez eran aún más intensos, más aterradores. La opresión se hizo insoportable. La sensación de vigilancia constante se intensificó. Pero lo peor era una nueva presencia, algo aún más oscuro, más amenazante que el muerto anterior. Sentía la mismísima presencia de la muerte rondándome, respirándome en la nuca. Comencé a delirar en mi habitación. Tenía visiones horribles, pesadillas despierto. Veía sombras moviéndose en las esquinas,
rostros deformes observándome desde la oscuridad. Mis padres, desesperados al ver mi estado, llevaron sacerdotes a casa, pero sus rezos y bendiciones parecían inútiles. Agua que se resbalaba sobre una piedra. No pudieron hacer nada para aliviar el tormento que padecía. Finalmente, mis padres, siguiendo el consejo médico, decidieron llevarme con psicólogos y psiquiatras. Me diagnosticaron ansiedad severa, depresión, paranoia. Me medicaron con ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos. Estuve internado en una clínica de salud mental durante meses, pero aunque los medicamentos me sedaban, me adormecían, no lograba descansar realmente. Las pesadillas seguían, el miedo persistía. La sensación de opresión no desaparecía por completo. Pasé casi 2 largos años sumido en ese infierno, atormentado por el karma de mis actos, por el haber usado la magia negra, por simple capricho, por venganza, por lujuria. Fueron 2 años de sufrimiento constante, de lucha contra fuerzas invisibles, de arrepentimiento profundo. Pero un día, tan inexplicablemente como habían comenzado, todo desapareció. Las pesadillas cesaron, el muerto dejó de atormentarme, la sensación de opresión se desvaneció. Poco a poco, mi vida volvió a la normalidad. Regresé a casa, retomé mis estudios, intenté reconstruir mi vida, pero nunca más volví a usar mis dones, ni siquiera por curiosidad. Aprendí la lección de la manera más dolorosa posible. Ciertamente, no estaba preparado para tener ese poder, para manejar esas energías oscuras. O tal vez si alguien me hubiera orientado correctamente desde el principio, si me hubieran enseñado a usar mis dones para el bien, en lugar de dejarme caer en la oscuridad, la historia habría sido muy diferente. Pero eso ya era una historia para contarse en otra vida.